a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 3. Es ahí donde estamos desde la semana pasada, viendo el final de este capítulo, el cierre de este capítulo con una preciosa oración. El apóstol Pablo acá está orando, ha venido expresando su deseo de estar con estos hermanos, con esta iglesia tan amada por él. Y bueno, si algo hemos estado considerando y hemos podido reconocer en nuestro texto es cómo nos muestra una actitud tan diferente este hombre, no él como persona, me refiero al carácter de un hombre de Dios, que no vive centrado en sí mismo, que no vive centrado en él, en lo que quiere, en su tiempo, en sus gustos, en sus planes, en sus emociones, como ahora estamos entrenados a pensar. Esta sociedad en la que vivimos nos ha ido entrenando a pensar en mí, qué me es mejor a mí, qué es mejor para mis emociones, qué es mejor con mi tiempo, todo gira alrededor de nosotros, pero aquí vemos nosotros una actitud completamente diferente. Vemos sorprendentemente a este hombre preocupado por los demás. De hecho, eleva una oración a Dios que ya comenzamos a revisar la semana pasada, pero mientras observamos esta oración nos damos cuenta que este hombre tiene completamente su corazón, su cabeza puesta en otros y no en sí mismo. Qué gran lección para nosotros, qué enorme lección. El apóstol Pablo nos está mostrando un modelo distinto para vivir a todos nosotros. Aquí está presentando esta oración, no gira en torno a sí mismo, no gira a favor de su bienestar espiritual, él está pidiendo por los demás. Y dentro de esa oración, hermanos, hemos considerado, y esto es lo que estamos aprendiendo en este pasaje, cómo Dios nos llama a vivir en espera de Cristo, porque esto es lo que estamos haciendo, estamos en espera de Cristo, somos creyentes que sabemos que Él volverá y esperamos su venida, esperamos que Él venga por nosotros pronto, pero en este texto Dios nos llama a vivir en espera de Cristo, sirviendo a los demás y creciendo en aquello que verdaderamente permanece. Eso es lo que estamos aprendiendo. Así es que en nuestro texto estamos considerando 3 peticiones que el apóstol Pablo hace acá. Pero entonces estas 3 peticiones que deberían guiar nuestras prioridades. 3 peticiones que deberían de dirigir, guiar nuestras vidas y nuestras prioridades mientras esperamos al Señor. Con esto en mente, quiero que vayamos a nuestro texto hoy, capítulo 3 y versículo número 11 en adelante. Y vamos a leer esta oración. Es muy lindo porque aquí no estamos pensando en cómo oraría, cómo sería una oración del apóstol Pablo. Aquí está escrita. Él dejó escrita su oración acá y eso es lo que vamos a ver. Versículo número 11. Si lo pueden ver conmigo, dice la palabra del Señor. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y el versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Esta es la palabra del Señor. Por favor, acompáñenme y oremos, pidiendo su bendición hoy. Señor bueno, gracias porque podemos estar reunidos esta mañana. Gracias porque podemos abrir tu palabra
y tenemos la oportunidad de ser expuestos a ella. Señor, permítenos recibir hoy tu mensaje, tu llamado a nuestras vidas. Permite, Señor, que mientras leemos tu palabra y consideramos tu palabra, podamos reconocer el llamado que nos haces a vivir en espera de ti, Señor, pero con una vida hacia los demás, sirviendo a los demás, enfocada en dar de nosotros, en obrar con amor, en vivir, Señor, en santidad, creciendo en lo que verdaderamente permanece. Nos ponemos en tus manos y te rogamos, Señor, que nos dirijas, que nos guíes y que tu palabra nos bendiga el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Les decía que en nuestro texto de hoy estamos considerando 3 peticiones que leemos en el texto, pero estas deberían convertirse en nuestras prioridades mientras esperamos al Señor. Estas peticiones deberían ser nuestras prioridades, y entonces voy a mencionarles rápidamente, aunque ya vimos las primeras 2, voy a mencionar lo que ya hemos visto en los versículos anteriores, y entonces vamos a partir de esto. Primera petición que debería ser nuestra prioridad: orar por dirección para avanzar en el propósito de Dios. Número 2, orar por crecimiento en amor hacia los demás. Y número 3, orar por fortaleza para perseverar en santidad. La primera de estas peticiones que observamos ya la semana pasada nos mostraba, si ustedes pueden ver conmigo rápidamente, vamos a ir pasando muy rápido por ahí, pero el versículo 11 dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Y viene este pedido, este clamor: dirija nuestro camino a vosotros. Esta petición, hermanos, presentada ahí con este verbo, dirija, es un pedido de que el Señor pueda enderezar, hacer un camino donde estaba todo pando, hacer un camino recto. Ese camino, el apóstol Pablo ha contado previamente en el texto, que había sido estorbado por Satanás. Así que ahora él está pidiendo a Dios y diciéndole: Señor, yo he intentado, yo he querido, pero yo pido que tú dirijas este camino. Tú despeja todos los impedimentos que se han presentado para que tu voluntad sea hecha. Y eso, hermanos, es esta petición extraordinaria que debería ser una prioridad en nuestras vidas. Rogar que el Señor dirija nuestros caminos hacia su propósito, no a lo que yo quiero, no a lo que a mí más me interesa, no a lo que considero yo mi propio bienestar. La petición que él refleja o expresa acá es una petición con reverencia, una petición con gran dependencia del Señor, pero lo más hermoso, una petición sumisa. Si algo todos deberíamos aprender es a vivir sometidos a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. ¿No es cierto? Usted y yo sabemos qué queremos para nuestra vida. Yo sé que quisiera para mí mañana y los próximos años. Tengo claramente una idea, una perspectiva de hacia dónde quisiera ir, cómo quisiera ir. Pero nuestra vida no debería de estar regida por lo que quiero. Constantemente deberíamos orar y deberíamos priorizar en nuestra vida el decirle: Señor, dirige tú lo que debo de hacer. Dirige tú mi camino. Por supuesto tenemos planes, por supuesto tenemos ideas, sueños, queremos algunas cosas, pero por sobre todo, espero que digan amén después de esto, pero por sobre todo queremos que su voluntad sea hecha. Y su voluntad será hecha definitivamente, pero también es nuestro anhelo. Esto es lo que el apóstol Pablo hace. Él no se acerca en oración ordenando, él no se acerca exigiendo, él no se acerca decretando.
Él dice que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo dirija nuestro camino. Que sea su voluntad la que gobierne. Y luego veíamos en el versículo 12 esta segunda petición que también me parece algo sumamente hermoso. Dice el versículo 12, y el Señor, vean una vez más, y el Señor apunta a Cristo, y una vez más es una manera reverente, una manera dependiente de acercarse a Él. Y dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Hermanos, ese crecer y abundar, aunque no parezca, el apóstol Pablo no hace aquí una indicación. Para mí era significativo leer en este versículo que él no les da a ellos la orden diciéndoles, hey, crezcan y abunden en amor. Y la razón por la que no hay una orden hacia ellos, sino un ruego a Dios, es porque esto no es algo que humanamente podamos cumplir. Ese crecer del que habla acá sugiere un incremento real, o sea, una mayor capacidad de amar. Eso no se da en nosotros porque me propongo, quiero aprender a amar más. Esa verdadera capacidad, ese aumento en la capacidad de amar, habla de un uso sabio del amor. A eso es a lo que se refiere el texto. Un amar mejor, abriendo más mis ojos. Y esto no es fácil hacerlo, porque como dije hace un momento, quizá nosotros estamos demasiado ocupados viéndonos a nosotros mismos. Me cuesta amar con más sabiduría a otros porque yo solo estoy preocupado por mí. No puedo estar orando por otros porque estoy demasiado preocupado orando por mí. Otra vez, bendíceme, dame, concédeme, prospérame, sáname, ayúdame, embelléceme. Tan centrado en mí que no puedo ver con sabiduría, con la sabiduría de Dios, cuál es la necesidad que tiene mi hermano. ¿Qué es la necesidad que hay en otro a quien debería estar amando y a quien debería de estar respondiendo? Entonces la petición del apóstol es que el Señor les haga crecer en amor, no que ustedes sean más amorosos, no que usted vaya tomando forma acorazonada, sino que el amor adentro de nosotros crezca, que el amor incremente en nosotros para usarse sabiamente para con otros. A eso se refiere cuando dice que crezca ese amor, pero luego añade y dice no solo que crezca, sino que ¿qué más? Dice el versículo. Que haga crecer y ¿qué más? Y que abunde, que lo haga abundar. Bueno, abundar es más fácil de comprenderlo para nosotros, porque ese abundar se refiere a desbordar. Ese abundar se refiere a que rebalse ese amor, que nunca tenga un límite. Y el límite ese que pone nuestra prudencia, le llamamos prudencia, pero realmente es, la mayor parte de ocasiones, egoísmo disfrazado. Ese amor que abunde al punto de mostrarlo, de expresarlo, pero no solo en palabras, que se vea sin ningún tipo de egoísmo, que sea una generosidad notoria, visible, desbordante. Así deben amar los creyentes. Por eso digo, esta que es una oración debería de volverse una prioridad para nuestras vidas. Señor, enséñanos a la iglesia real a amar
de manera creciente, pero además abundante. Creciente en tener sabiduría para saber cómo puedo mostrar ese amor, dónde se necesita ese amor, pero abundante cuando ya no me voy a quedar con nada, cuando voy a hacer y a dar de manera sacrificial. Esto debería ser característico en los creyentes, que el amor nuestro crezca, sea un amor que se nota y que es desbordante. Ahora, había algo interesante también dentro de ese versículo, y era la dirección que ese amor debería de ocupar. ¿Pueden volver otra vez su vista sobre el texto? Hay una doble dirección de ese amor. ¿A dónde era? ¿Lo pueden ver en el versículo o lo recuerdan de la semana pasada? ¿A quién debe estar expresado, reflejado ese amor? Primero, unos para con otros y luego para con todos. Ese unos para con otros, bueno, está bien, eso no es tan difícil, ¿verdad? Es gracioso, pero en la iglesia casi siempre buscamos hasta sentarnos en los mismos lugares y casi siempre cerca de las mismas personas. Probablemente porque las otras le caen mal. No, es por el frío. Pero digo, es fácil amarnos entre nosotros. No digo que sea siempre el camino más sencillo, pero es mucho más fácil amarnos entre nosotros. Amarnos unos con otros, amarnos entre el pueblo de Dios, no será difícil. Se provoca ternura entre nosotros. Nos saludamos y desde el saludo, hermano, ¿cómo estás, fulano? Ya es amoroso. Pero el texto no dice que simplemente debemos amarnos unos a otros. Ese amor no solo está girando alrededor del cuerpo, del pueblo, de nuestra comunidad. Dice también para con todos. No solo es dentro de la iglesia, la otra dirección que toma es hacia afuera de la iglesia. Y dice que ese amor debe de reflejarse hacia ellos. Yo les decía la semana pasada, debe haber sido tan interesante considerar que cuando los tesalonicenses están escuchando que les leen esta carta que el apóstol Pablo les envía, llega a esta sección y les dice, y también ruego que el Señor haga crecer y haga abundar el amor de unos para con otros. Bueno, qué lindo, hermano, estar escuchando esa oración y verse entre ellos. Hermano, no hay problema, te amo, somos hermanos. Nos reunimos cada semana juntos, compartimos la iglesia, compartimos el tiempo de culto, pero en el caso de ellos compartían el pan. Pero luego dice, y para con todos. ¿Quiénes todos? Ese todos incluye a sus opositores. Porque también es fácil para nosotros pensar, debemos amar a todo el mundo. Y usted dice, sí, yo amo a todo el mundo. Sí, pero pongámosle nombre. ¿Quién es ese todo el mundo? Ese todo el mundo incluye a los que se oponen a nosotros. Incluye a aquellos que usted sabe que lo odian, que lo rechazan y que usted no debería responderles de la misma manera porque simplemente nosotros tenemos al Señor. Hermanos, el llamado a amar a todos es exactamente lo que hace diferente a un cristiano de un inconverso. Porque amar a la gente, amar al que me hace bien, no tengo ninguna diferencia tampoco con el delincuente. Vayan a la cárcel, vayan al mismo Secot y busquen al peor de los delincuentes que está ahí. Seguramente podrá mostrar amor a su madre. Seguramente podrá mostrar amor a uno de sus hijos.
es que amar a los nuestros, eso no es un problema. Pero el grado que el Señor pide, que se espera de nosotros, la oración que el apóstol Pablo hace acá, es no solo que ames a los que están contigo, es que ames a todos, sin excepción alguna. Ahora, ¿cómo eso se va a hacer? Está loco, pastor. ¿Qué molesta con eso? Bueno, la razón por la que él puede pedir esto, la razón por la que él puede rogar esto, es por cómo inicia la petición. El Señor es quien nos capacita para amar, no solo a los que son fáciles de amar, no solo para amar a los amables, para amar a la oposición, para amar al que nos ataca, para amar al que es contrario a nosotros, para amar al que nos hace daño. No es fácil, no es natural, no se trata del esfuerzo humano. Cuando en su vida esté siendo difícil amar a alguien, solo debe ser recordado usted de la oración que hoy estamos leyendo y volver al texto y venga al Señor nuevamente y órele al Señor con la palabra que Él escribió, que dejó escrita. Señor, Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 12 dice que tú hagas crecer y abundar el amor para con otros, los míos, pero para con todos. Y Señor, yo sé que debo amar a esa cosa. Yo sé que debo de amarla, que debo de amar a ese. Pero Señor, yo no puedo. Mi carne, mi corazón es pecaminoso, porque somos pecadores. Ahí se ve cuán pecadores somos. Si nuestra vida fuera perfecta, hermanos, nosotros andaríamos amando a todo el mundo. Y nos golpearían y nosotros le diríamos, Dios te bendiga, aquí está el otro lado. Pero eso no es lo que pasa. Ante la menor intención, nosotros respondemos, porque mi corazón es pecaminoso, porque yo reacciono conforme a mi carne. Así que cada uno de nosotros debe aprender de esta oración para hacer una prioridad de su vida. Que el Señor le haga a usted crecer y abundar en amor con esa persona que ha estado pensando en todos los minutos que yo estaba hablando acá. Que el Señor le haga crecer y abundar en amor para esa persona tan difícil. Entonces estamos dando un fiel testimonio de la gracia divina. Pero cuando vivimos llenos de resentimiento, de amargura, de falta de perdón hacia otros, hermanos, no hay ahí ninguna evidencia de la gracia. Y eso no significa que el Señor no esté en usted, simplemente significa que usted no está rindiendo esta parte en su vida, sometiendo su voluntad a lo que Él quiere. El Señor Jesucristo les decía a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Él es el modelo. Por eso hoy me atrevo a decirles esto sin esperar poner una carga sobre sus vidas. No estoy transmitiendo un mensaje legalista, estoy tratando de animarles a que dependan del Señor y a venir al Señor
en oración, buscando esto como una de sus prioridades. Señor, guíame a amar, ayúdame a crecer en amor, a amar sabiamente a estas personas. Tener más discernimiento para amar bien, ser y mostrar un amor más constante hacia estas personas. Pero el versículo 11 nos mostró esta petición por dirección. Señor, quiero ir a donde tú decidas, a donde sea tu voluntad. No quiero tomar mi decisión, no quiero actuar en mi propio razonamiento, no quiero actuar en mi propia sabiduría, quiero que tú me dirijas, dependencia de Él. El versículo 12 nos llevó a considerar esta petición de expandir el amor. Pero ante esas dos peticiones yo creo que cabería una pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué le pido al Señor que me dirija y que me haga crecer en amor? ¿Para qué estas peticiones que se nos muestran acá? Y el versículo 13 nos respondería perfectamente estas preguntas. La respuesta sería para presentar nuestros corazones afirmados e irreprensibles cuando Cristo venga. Y les voy a dar como un spoiler acá de lo que viene, el capítulo 4 y lo que sigue. Lo que sigue es un llamado a la santidad. Y entonces el versículo 13 es como esta transición, es como esta bisagra que está permitiendo hacer este movimiento de donde estaba hacia donde va. Lo que va a pasar a decirnos el apóstol Pablo es que la santidad es un fruto inevitable de vivir en una comunidad que Dios guía y que está desbordante de amor. Así que no cambia de tema. En mi forma de verlo, lo que él va a hacer en el versículo 13 es concluir como con el propósito del versículo 12. Así que veamos cuál es la tercera petición. Esa petición que debería ser o guiar nuestra prioridad. Número 3, ora por fortaleza para perseverar en santidad. Miren por favor el versículo 13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Esta tercera petición sería como el cierre de estos pedidos, de estos ruegos pastorales que el apóstol Pablo está encomendando. De hecho, no sé si voy a lograr transmitirles esto como lo veo, pero me parece aquí que hay como un progreso en estas peticiones. La primera petición en el versículo 11, Señor, danos dirección, abre tú el camino. Y luego la segunda petición, ese camino que el Señor nos ha dado hacia donde Él nos quiere llevar, lo que Él pide es que con amor sea lleno. Pero ahora pasa al versículo 3 y lo que pide es que nos mantenga santos. ¿Para qué? Para consagrar esto que ha estado pidiendo. Quiero que volvamos a esta idea. El ruego y el pedido del apóstol acá no es por comodidad, no pide por éxito, no pide para prosperidad o reconocimiento. Lo que él está pidiendo de la iglesia, pidiendo por la iglesia, por los creyentes, es que tengan un carácter que resista, que se mantenga fiel hasta el día de Cristo. Lo que él está pidiendo es una iglesia estable, santa, firme, que esté preparada para cuando Cristo regrese.
Y esa es una petición por demás hermosa. La meta que Él está expresando, su meta última, no solo es que todos ustedes lleguen a la gloria con Cristo, es que esta esperanza, esta convicción que tenemos, nos mantenga puros mientras ese día llega. La fe que ha pedido antes, el amor que ha pedido antes, es extraordinario, pero no es suficiente, no están completos esa fe y ese amor si no nos están impulsando a esperar al Señor. Y entonces aquí está como la clave, hermanos. Si ustedes se mantienen cada día esperando al Señor, si nosotros vivimos a la luz de su venida, debería transformar completamente la manera en que vivimos. Traten de remontarse a hace somos una comunidad multigeneracional acá, pero trate de remontarse como a sus 10, 11 años quizá, cuando estaban dando las 5, 6 de la tarde quizá, a la hora en que normalmente iban llegando los padres después de trabajar a la casa, y es época de octubre, vacaciones. Bueno, cuando ustedes estaban jóvenes todavía no habían carros, no había contaminación, era más fresco el mundo. Y como estaban de vacaciones, ya habían visto gente chica por la mañana. Y entonces ahora en las piscuchas. Pero normalmente los padres dejaban alguna tarea para ustedes. Y no es cierto que 10, 15 minutos antes de que los papás iban llegando a la casa, que calculamos que iban llegando, era el momento de empezar a hacer todo lo que deberíamos haber hecho durante el día. Pero este pensamiento de ya casi viene, me despierta y me hace considerar, necesito ponerme a hacer lo que debería estar haciendo. Bueno, nosotros debemos pensar cada día más en esta verdad. Cristo pronto volverá y deberíamos vivir a la luz de su regreso. Él está pronto a volver. Póngase a hacer lo que debería estar haciendo. Póngase a hacer lo que siempre debía hacer. Cristo está por venir. Por eso la petición del apóstol es, por favor, veamos el versículo y vamos a tratar de comprenderlo. Comienza diciendo, para que sean afirmados vuestros corazones. Ese verbo afirmados ahí significa fortalecidos, consolados, que se establezcan de manera firme. Ese mismo verbo, creo que lo había explicado ya antes, porque en el capítulo 3, siempre el versículo 2, el mismo apóstol Pablo dice que envía a Timoteo para que él vaya y fortalezca los corazones de los tesalonicenses, usándolo bajo esta misma idea. Hay un pequeño matiz diferente, y es que aquí ese que afirme vuestros corazones está apuntando hacia el futuro, está apuntando hacia que pueden recibir una fortaleza a partir de la comprensión de que Cristo volverá. Ahora, ¿cómo luce ese corazón cuando Él dice para que sean confirmados? ¿Cómo luce un corazón que está firme en el Señor? Si pensamos en cuanto a doctrina, ese es un corazón que permanece en la palabra. Esta mañana comenzamos una clase acerca de el falso evangelio de la prosperidad, y les trataba de explicar esta mañana cómo este evangelio es tan, además de falso, tan peligroso porque no se fundamenta en la palabra. Porque la gente valora más lo que el apóstol, lo que el profeta quiere decir, que lo que la Escritura enseña. Un corazón que está afirmado en el Señor
permanece en la palabra. Y entonces, obviamente, aprende a discernir el error. Puedo reconocer el error cuando comienzo a darme cuenta que están diciendo cosas que no tienen un fundamento bíblico. Así que puedo de inmediato reconocer, este es un engaño, puedo discernir el error. Una persona que está confirmada, que está afirmada en el Señor, está cada día mostrando más su amor hacia los hermanos, pero además su amor hacia todos, hacia el prójimo, con el nombre que sea. Pero aquí es a donde quiero hoy centrarme, quiero llevar su atención. Una persona que está afirmada, tal y como lo pide el apóstol Pablo acá, que sean afirmados vuestros corazones en cuanto de su voluntad, es alguien que obedece al Señor, alguien que prioriza la obediencia al Señor en algunas áreas críticas. Por eso les decía que este versículo viene a ser como una bisagra con lo que sigue a continuación, con lo que viene en los próximos capítulos 4 y 5. Porque básicamente lo que va a decirnos más adelante es que una persona que está afirmada en el Señor, consciente de que Cristo está pronto a venir y esto le trae esa fortaleza, es alguien que se mantiene en una vida con santidad sexual. Vamos a ver eso en los próximos días en el capítulo 4. Del versículo 3 al versículo 8 habla de una santidad sexual, refiriéndose al dominio propio, refiriéndose al honor, refiriéndose a rechazar toda impureza. Esa es la manera de mostrar un corazón afirmado. En el capítulo 4, el versículo 11 y el versículo 12 hablan de otra forma en la que se expresa este corazón afirmado, viviendo a la luz de la venida de Cristo. Fíjense cómo es hermosa la Escritura, porque habla de todos los temas, de todo lo que tiene que ver con nosotros. El capítulo 4, versículo 11 y 12 hablan acerca de cómo debe de conducirse un creyente en su trabajo. Cómo el creyente en su trabajo debe tener quietud, debe mostrar diligencia, y aunque usted no lo crea, debe reflejar un testimonio de Cristo. En el capítulo 5 de la carta, versículos 12 al 15, habla de cómo debe ser la vida en la congregación, entre los hermanos, de aquel que está afirmado en él. Y luego, para el final del capítulo 5, habla de la piedad que va a mostrar diariamente. Entonces, cuando aquí está pidiendo el apóstol por esta iglesia y dice que sean afirmados vuestros corazones, el pedido no es simplemente que se emocionen y se propongan a actuar de alguna manera o ocasionalmente. Lo que está pidiendo es que desarrollen un carácter que sea evidente en cada situación diaria. O sea, que en todo lo que hagan estén mostrando un carácter que está firme, viviendo a la luz del regreso de Cristo. ¿Reflejará eso en nuestras vidas siempre? ¿Reflejaremos en todo lo que hacemos y cómo vivimos un carácter que está firme, no en mi fuerza de voluntad, firme viviendo a la luz del regreso de Cristo? Ahora vea cómo la petición continúa en el versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Irreprensibles. ¿Qué significa irreprensibles? Irreprensibles acá se refiere a algo sin defecto. En el contexto de la Escritura, presentando que consideramos en la Escritura,
Se refiere al hecho de presentar, de entregar algo que sea apto para ser entregado en sacrificio. O sea, lo que se le entregaba, iban a traer un animalito y el animal que iban a entregar debía ser irreprensible, debería estar apto. Las indicaciones del Antiguo Testamento decían: no me traigas la oveja perniquebrada, no traigas el animalito que está sin un ojo. Ese irreprensible habla de estar apto para ser entregado en sacrificio o estar sin defecto. ¿Saben cuál es la idea que transmite esta palabra de irreprensibles? Es como cuando usted está en su trabajo y de repente un día, sin que lo sepa, aparece que le tocan la puerta y está llegando la auditoría. Tenía un amigo que se enfermaba cada vez que le venía la auditoría, porque normalmente tenía un desorden en sus cuentas y hacía unos juegos raros con sus cuentas. Y cuando de repente le tocaban la puerta y abría y se daba cuenta que era el auditor y estaba pidiéndole todos los documentos, todos los registros, que todo esté firmado, que todos los recibos estén guardados, que todo cuadre, ese pobre entraba en shock. Pero cuando esto sucede, cuando esto está pasando y vienen y le están pidiendo sus registros y usted tiene todos los registros completos, tiene todos los documentos guardados, firmados, ordenados, y usted entrega todos los papeles al auditor y logra tener esta conciliación exacta, los números pegan con todas las cuentas que lleva ahí registradas. Cuando eso sucede y no hay ninguna observación, usted está siendo irreprensible, no tiene reproche. Ahora, hermanos, por favor, piensen por un momento, qué hermosa petición el apóstol Pablo tiene. Quiero que sus corazones sean irreprensibles, que sus corazones no tengan nada que les está faltando, que cuando tengan que estar delante de Dios, que es hacia donde vamos en el texto, ustedes puedan presentarse y decirle: aquí están mis cuentas claras. Vean lo que continúa diciendo: ¿irreprensibles en qué? En santidad. Aquí habla de santidad como esta cualidad divina. Dios es santo, pero como eso se refleja en el creyente. A eso es a lo que se está refiriendo. Entonces, la frase completa acá, lo que diría es que tengan corazones que están afirmados de tal manera, o sea, corazones que están consolidados, firmes, de tal manera que nada en ustedes contradiga el carácter de Dios. Que nada de mi responder, que ninguna de mis acciones, que ninguna de mis pasiones, que nada de lo que hay en mí contradiga el carácter santo de Dios. Que pueda presentarme un día delante del Señor y decir: aquí está. Eso es lo que se está pidiendo acá. La petición del apóstol Pablo es que los tesalonicenses sean puros y santos mientras esperan con gozo la venida de Cristo. Esa es la petición del apóstol Pablo por los tesalonicenses. Creo que es la oración que todo pastor, cuando llega a un texto como este, tiene por la iglesia. Es mi petición ahora por ustedes. Me encanta porque el pedido del apóstol Pablo no es: Señor, como todos esos charlatanes, es que los ando metido en la cabeza, he pasado estudiándolo. El pedido del apóstol Pablo no es que sean prósperos, bendecidos,
y en victoria. No. El pedido no es que seamos la iglesia millonaria de Santa Tecla. Hermanos, cuando piden por sus hijos, por sus esposos o esposas, cuando piden por sus familias, lo que más debería preocuparnos, más que el éxito, más que cualquiera de estas cosas terrenales, mundanales y temporales, es que sean puros y santos y que se mantengan esperando con gozo la venida de Cristo. Nada debería ser más importante que esto. Cuando un creyente está obedeciendo al Señor, cuando un creyente está honrando al Señor y agradando al Señor, se le hace tan fácil vivir expectante de que Cristo vuelva. Señor, ¿cuándo volverás? ¿Por qué? Porque han aprendido a amar la santidad, porque han aprendido a amar el carácter santo de Dios y caminan buscándole, y caminan adorándole, y caminan creyéndole. Pero por el contrario, cuando un creyente, nadie mire la par, pero cuando un creyente es desobediente, rebelde y pecador, al pensar en la venida de Cristo, lo que hace es temer. Porque de inmediato están pensando que ese pecado será expuesto. El apóstol Pablo está pidiendo para los tesalonicenses que sean puros. Pensando un poco como en nuestros hijos, ¿verdad? Podemos tener muchos sueños. Podemos tener aspiraciones académicas, profesionales, familiares. Pero les pregunto, ¿y qué o de qué les sirve todo eso si no están esperando al Señor? ¿Y qué de todo el crecimiento, de toda la pompa de la que se llenan, si están muertos espiritualmente? Si no honran al Señor y no tienen ninguna preocupación en ello. Hermanos, si vivimos más conscientes de esto, si vivimos a la luz del pronto regreso de Cristo, no nos cansaríamos de orar como el apóstol Pablo oraba. Por eso les he venido diciendo desde la semana pasada, esta oración es tan contracultural para nosotros. Porque yo no me detengo a orar por los demás, ni tan siquiera por mis propios hijos. Oro por mis hijos para que no me avergüencen. Oro para que mis hijos se comporten de manera que yo no sea avergonzado, que no hablen mal de nosotros. Pero no vivimos pensando que nuestros hijos deben estar también viviendo a la luz del regreso de Cristo. Y no pedimos por eso, porque nosotros mismos no vivimos bajo esta expectativa. Vivimos esperando que todo se trate de este mundo. Como hijos de Dios, como hijos fieles que aman a Dios, deberíamos buscar vivir en santidad. Buscar vivir con la convicción de que Cristo volverá. Y si lo quieren ver en esa manera, también la Escritura enseña que Él recompensará nuestras obras. Ahora, no quiero saltarme nada del versículo, quiero que veamos la Escritura. Y vean cómo continúa. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Ay, hermanos. Ahora viene lo bueno. ¿Qué dice la siguiente sección? Delante de Dios
nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esa frasecita, delante de Dios nuestro Padre, hermanos, es como necesitamos poner aquí dos reflectores, y un reflector debe de apuntar hacia ese delante de Dios y el otro debe apuntar a nuestro Padre, porque la frase nos lleva por dos caminos totalmente diferentes en un sentido. Cuando ahí dice delante de Dios, ese delante de Dios es un sentido judicial, ¿ok? Ese delante de Dios acá significa que un día todos nosotros estaremos delante del Dios ante Él que examina todo. Sí, aquí podemos engañarnos a medio mundo. No, yo no, todo bien, no, yo no soy. Yo no fui, no, yo no andaba por ahí, no, yo no soy el que robó, no, yo nunca voy a tener esos pensamientos para esos deseos jamás, sí, puede decir lo que quiera, pero un día estará delante de Dios en ese sentido judicial. Esa expresión delante de Dios aquí en este versículo se está usando bajo esta misma idea en que en el Antiguo Testamento se utilizaba en un lenguaje forense. Ese delante de Dios a donde está apuntando es al juicio divino. Un día estaremos delante de Dios y el corazón de cada uno será examinado. Eso es lo que está diciendo. Hebreos capítulo 4 y versículo 13 nos hace pensar un poco en esto, porque nos lleva a reconocer que nada, hermanos, nada puede estar oculto ante aquel que escudriña nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Nada está oculto. Nada se puede guardar. Entonces les pregunto, ¿qué les provoca pensar en esto? ¿Qué sensación les trae saber que un día estarán delante de Dios y que va a revisar nuestras vidas, que nos va a escanear? Con que me pongo nervioso cada vez que paso un escáner de esos ahí en los lugares donde están el escáner y voy pasando, no traigo nada malo, ¿verdad? Pero voy pasando y ya siento que pilla esa cosa. Estar delante de un Dios santo, un Dios omnisciente, un Dios que lo ve todo, no solo mis actos, sino mis pensamientos y aún mis intenciones. Bueno, seguramente a primera vista, esto infunde terror. Por más que digan, el que nada debe, nada teme. No, hermano, yo sé que debo. Y si usted piensa que no debe, hermano, necesita examinarse bien. Porque de acuerdo a la Biblia, todos nosotros debemos. Así que al pensar en presentarme delante de Él, podría ser, seguramente, infunda algún tipo de temor. Porque ¿cómo vamos a resistir a un Dios santo, omnisciente, perfecto? Sin embargo, ahora viene la parte linda. Por eso les dije, un reflector está puesto en el área forense, judicial de Dios. Él como el juez perfecto. Pero hay una verdad en esto para el creyente. Ese juicio delante del cual vamos a estar ya fue absorbido por Cristo. Ese juicio ante el cual vamos a estar no puede traer condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1 nos recuerda. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos recuerda. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. ¿Por qué?
Porque ante ese juicio, cada uno de nosotros es culpable. Ya lo sabemos. Ya sé que cada uno de los que estamos aquí somos culpables. Pero el veredicto de esa culpabilidad ya fue pronunciado sobre Cristo. Él ya llevó todas nuestras culpas. Entonces, comparecer delante de Dios, como dice el versículo, ya no significa enfrentar una condena. Comparecer delante de Dios es solo una manera de llegar y confirmar delante de Él que somos sus hijos, adoptados, sellados con el Espíritu. Recuerdan, estudiamos hace unos días en el estudio del miércoles Efesios, capítulo 1. ¡Qué hermoso! Y entonces el reflector del juicio lo podemos apagar y pasemos al otro reflector. Porque la frase completa del versículo que estamos viendo dice, delante de Dios. ¿Y qué sigue? Delante de Dios, ¿qué cosa? Nuestro Padre. Y ahí se cambia todo, ¿no es cierto? Delante de Dios es juicio. Pero luego aclara y dice, Él es nuestro Padre. Así es que aquel tono judicial ahora pasa a un aspecto familiar. Ahora hay un reencuentro hermoso, vamos a volvernos a ver. Aquí no está hablando del Dios del Sinaí que temblaba al monte cuando llegaban allá, el Dios de los mandamientos. No, aquí no habla del Dios del trueno y del fuego. Aquí habla del Padre, del tierno Padre que ama a sus hijos. Y otra vez, que de acuerdo al libro, a la carta a los Efesios capítulo 1, que nos ha hecho su familia. Eso es lo que está pidiendo. Que cada uno de nosotros se mantenga viva, santo, puro, a la luz del regreso de Cristo. Sabiendo que vendrá el día en que se tendrá que presentar delante de Dios. Pero ese Dios de justicia es nuestro Padre. Así que no nos presentamos delante del juez que está buscando por dónde nos va a agarrar. ¿Verdad? Es lo que está pasando en un juicio. Está el juez aquí sentado, está escuchando la declaración, escucha al defensor, escucha al fiscal y le están trayendo las acusaciones y él está atento. Deme más pruebas, deme más, que quiero ver con cuál de estas lo agarro. Bueno, Dios no está buscando fallas. No está ahí como juez. Está ahí como nuestro Padre. Así que no se trata del terror del juicio. Nosotros como creyentes, hermanos, vivimos entre estas dos verdades. Sí, estaremos un día delante de Dios, no para juicio. Pero no es cierto que deberíamos de vivir temiendo deshonrar a nuestro Padre. Aunque confío plenamente en su amor, no quiero faltar al respeto. Esa es la mente que está presentando acá el apóstol Pablo. Y la imagen final del versículo, la última frase acá. Debemos imaginar ese momento no como un juicio, sino como este encuentro familiar, esta ceremonia familiar. Pero ¿qué es lo que dice el texto? En la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Ahí en el griego hay una palabra muy linda, es parousia. Y esta palabra en el griego se traduce así, simplemente como venida. La venida del Señor Jesucristo. Pero creo que necesitamos prestar un poco más de atención a lo que está diciendo, porque
el significado en este pasaje no solamente se refiere a la venida como diciendo, vino mi familiar de Estados Unidos y ya llegó y ya. No solo es venida como tal o la llegada de alguien. Aquí este verbo se utiliza como un específico momento, un instante puntual, pero que garantiza la presencia activa y continua de una persona. Así que cuando aquí dice la venida de nuestro Señor Jesucristo, no solo está diciendo que ya llegó, está diciendo que viene y se queda permanentemente, activamente entre nosotros. Eso es lo que esperamos. Eso es a la luz de lo cual vivimos. Debemos vivir cada día pensando en que el Señor está pronto para volver, en que estaremos pronto a encontrarnos con Él, o porque Él venga o porque nosotros vayamos para allá, pero nos vamos a encontrar pronto con Él. Dice aquí que regresará con todos sus santos. Básicamente la idea que transmite es que cuando Él venga, no será un regreso momentáneo. Ay, qué triste, ¿verdad? Cuando vienen estos familiares que tanto queremos y el día que los recogemos, llegamos a recogerlos y esos abrazos interminables, y se abraza y se agarra. Pero si solo 3 días viene, y solo una semana, y después que esto es la gran abrazadera y besadera y saludos y cariños. Salud, pues otra vez, te vas de nuevo, ya, se acabó. Aquí al hablar de Cristo se refiere no a una venida momentánea, no es un regreso momentáneo. Cuando aquí habla de que Él regresará, se refiere a la inauguración de un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo en el que, solo imaginen esto, en que Él estará ahí con nosotros, permanentemente. Él estará ahí para siempre, visiblemente, y para siempre con nosotros. Esta es la gran esperanza. Este es el gran anhelo. Por eso, la oración del apóstol Pablo es que todos los creyentes, cuando ese día llegue, sean hallados firmes. ¿Pueden verlo? ¿Me doy a entender? Está pintando todo este escenario diciendo, Él está pronto a volver con sus santos. Él estará no solo para volver y después irse. Él viene y se queda permanentemente, visiblemente, para siempre con ustedes. Pero que cuando ese momento llegue, ustedes se mantengan, ustedes estén preparados para ese día y sean hallados firmes en aquel momento. No porque dependa de cómo lo encuentres, si se salva o no. La salvación no depende de nosotros, es una obra de la gracia. Pero el pedido hermoso del apóstol Pablo, ahora que hemos revisado el versículo, por favor, pongan la mirada nuevamente en el versículo 13 y trate de entender qué dice. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, que sus corazones estén firmes, consolidados, fundamentados, seguros. ¿Cómo? En santidad, irreprensibles en santidad, reflejando el carácter de Dios en todo lo que hago, delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en este texto el Señor nos ha llamado a vivir en espera de Cristo, porque esto es lo que debería caracterizarnos, pero sirviendo a los demás,
No más pensando solo en mí, yo, no, sirviendo a los demás. Orando para que el Señor nos dirija, orando para que el Señor nos traiga más amor, orando para que podamos mantenernos firmes en una vida santa. Hemos visto 3 peticiones de este texto que deben convertirse en nuestras prioridades: dirección para avanzar en el propósito de Dios, crecimiento en amor hacia los demás y fortaleza para perseverar en santidad. Ahora, ¿cómo deberíamos responder a esto? Voy a darles 4 sugerencias. No son las que están ahí. Las trabajé ahora. Número 1, arrepiéntanse cada día, hermanos. Somos pecadores, necesitados de un Salvador. Cuando usted se olvida de cuán pecador es, también se olvida automáticamente de que necesita un Salvador. Venga delante de Dios y arrepiéntase de sus pecados. Confiese a Dios sus pecados y confiese el por qué los confiesa. Confiese a Dios: Señor, me arrepiento de esto que hice porque entiendo conforme a tu palabra que esto no debería de ser hecho. Y como tal, corrijo y voy a cambiar la ruta, el ritmo que vivo. Número 2, sea intencional en amar a las personas. Ame a las personas. Sobre todo, doy por sentado que ama a los que tiene alrededor suyo y a su familia y a los hermanos de la iglesia, pero ame a personas fuera de su círculo. Ame a quien no es fácil de amar. Tenga actos de amor intencionales para otros. Número 3, y creo que es algo muy importante y algo en lo que el Señor está hablándonos como iglesia. El miércoles estamos estudiando esta serie de estudios también, hablando de matar lo que nos mata, refiriéndonos específicamente al pecado y un llamado a una vida santa. La tercera recomendación para responder a este sermón: guarde su pureza. Las fuentes, usted debe saber qué fuentes, de dónde aparece la impureza en su vida. Usted sabe dónde está la corrupción en su vida. Sea más intencional en guardar su pureza. Cierre eso, apague esa fuente que le trae tropiezo. Una amistad, una aplicación, una página de internet, una cosa que mira, un horario. Y una manera en la que podemos responder a esto es llenándonos constantemente de esperanza. Los reto a algo. Vamos a llegar ahí estas semanas que vienen. Pero cada mañana abra la Escritura y lea 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. Tomen un tiempo cada mañana para leerlo y releerlo y piénsenlo, obsérvenlo como hemos aprendido, hagan observación sobre el texto. Piensen quién habla, a quién le habla, de qué está hablando, qué es lo que está diciendo, qué características tiene. Si no sabe cómo hacerlo, pregúntele a los que ya terminaron IME. Mientras se preparan su inscripción para el otro año, por cierto. 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Léalo cada mañana y oren: Padre, afirma mi corazón para tu pronta venida. Como leímos en el texto hoy, afirma mi corazón para tu pronta venida. Manténme firme, Señor, en esto. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana.